Susan Gasser dirige el Instituto Friedrich Mischler de Basilea y es considerada como una de las principales especialistas en epigenética, una rama nueva de la biología que estudia la regulación y la transferencia de los genes. Si están mal regulados, pueden causar enfermedades como el cáncer. La epigenética hace referencia a una capa de la regulación del genoma. Si logramos comprenderla, entenderemos cómo los genes están programados para producir organismos. La Fundación para la Investigación de Novartis financia el Instituto Friedrich Mischler y sirve de puente entre la industria farmacéutica y los programas científicos universitarios. Sus 280 miembros, 100 de ellos estudiantes, realizan investigaciones fundamentales en neurología, oncología y epigenética. La epigenética es una disciplina de la biología dedicada a comprender los mecanismos que determinan las características heredables de la célula, no de la herencia basada en el ADN, sino de un nivel superior, de allí el término de epigenética. Me fascina el explorar de qué está hecho el ser humano. Es algo apasionante. El hombre se ha preguntado por siglos de qué está hecho, qué determina nuestro cuerpo, aspecto o vida. Ya a mediados del siglo XIX, los científicos suponían la existencia de algo parecido a un genoma transferido al niño por la madre o el padre, algo que define los rasgos de cada ser vivo. Watson y Crick descubrieron en 1953 el ordenamiento del material genético ADN. A esa estructura hereditaria la describieron como el manual del organismo. Fue un gran hallazgo. Ya en la década previa, los científicos, entre ellos el biólogo Waddington, formularon la teoría de que los genes no son los únicos formativos. La evolución y la heredabilidad de los seres humanos dependen del diálogo entre la información genética y el ambiente. Morning. How are things going? Tras ordenar el genoma humano, vimos que no era suficiente conocer la secuencia. Era importante, muy importante, pero no explicaba por qué se produce el cáncer y otras enfermedades o por qué las personas responden de distinta manera ante el estrés o la ofensa ambiental. El siguiente paso, el más complicado, era entender el epigenoma o los controles que gobiernan el genoma y la heredabilidad, la memoria del genoma. El ordenamiento del ADN humano fue completado en el 2001. El material genético puede representarse con letras y ahora sabemos qué letra sigue a cuál. Los genes son como oraciones en esa cadena de letras y cada uno abarca miles de letras. La cadena completa del ADN es reiteradamente idéntica en cada célula del cuerpo. A pesar de ello, todos los genes no se expresan de la misma manera. Pueden ser activados o inactivados. El gen es silenciado si algunos agentes bioquímicos se adhieren al ADN o a las proteínas de este. El gen se expresa con la ayuda de otras moléculas. Eso es muy interesante con respecto al cáncer porque es posible observar el control epigenético de genes específicos en células cancerosas. Una alteración epigenética en la regulación de los genes, por ejemplo, en un gen supresor tumoral, puede provocar cáncer. Susan Gasser analiza los mecanismos epigenéticos empleando organismos sencillos como la levadura y los gusanos.
Este tipo de organismos pueden ser alterados genéticamente para ayudarnos a entender la herencia generacional. Para estudiar los mecanismos epigenéticos se quitan o alteran genes específicos en células de la levadura. Los científicos observan la reacción de los genes restantes y analizan cómo influyen los factores externos, nutrientes y temperatura, en la activación o desactivación de los genes y en la transferencia de este estado a las células hijas. Además de la levadura, la lombriz intestinal ofrece un modelo citológico útil, porque gracias a su total transparencia se pueden observar los cambios epigenéticos causados. La lombriz intestinal es un organismo muy interesante porque tiene menos de 1000 células. Cada célula tiene el mismo genoma que, sin embargo, no se expresa de igual modo en cada célula. La información genética es la misma. La epigenética marca las diferencias. Aún no entendemos cómo la experiencia celular o el contacto con el ambiente influyen en los patrones heredables de la actividad genética. El código epigenético es uno de los aspectos que exploramos. Los científicos creyeron durante siglos que solo la información genética grabada en los genes era hereditaria. Pero la investigación actual está debilitando ese dogma. Los resultados muestran que el estilo de vida propio no es el único que influye en la expresión del gen, sino también las circunstancias de vida de los padres y los abuelos. Hay estudios de pequeñas comunidades que han sobrevivido a extremas situaciones de hambre y estrés. Se ha visto que ello afectó su salud y la incidencia de enfermedades genéticas en las generaciones siguientes. Genetically defined diseases that are mapped to generations after this. Soy directora del instituto, pero también una científica activa en la investigación con mi equipo. Estoy orgullosa de haber preparado a algunos científicos exitosos que probablemente logren más que yo. Ese es mi éxito. Ese es mi mayor éxito. Actually, it may not be the sumo at all. That's why I like the MEK1 TEL1, that it may be actually the folation that regulates the going to the periphery and not the sumolation. Estoy probando un control de expresión epigenética. Si un gen se expresa, las células crecen lentamente. Si es silenciado, las células crecen rápidamente. Aún quedan muchas preguntas sobre la relación del genoma y su regulación. No obstante, el estudio en laboratorio condujo a la explicación de un creciente número de fenómenos fisiológicos. Uno de ellos es la llamada desactivación X. Este proceso epigenético señala que ni dos gatos clonados son totalmente idénticos. Las gatas heredan siempre un cromosoma X de la madre y otro cromosoma X del padre. Hay dos versiones del gen para el color del pelaje. Ambas están en el cromosoma X, una para el negro y otra para el naranja. El óvulo fertilizado comienza a separarse. Tras pocas divisiones se desactiva uno de los dos cromosomas X. Se hace al azar.
Mientras ocurre la división celular, se comunican el cromosoma X activo y el desactivado al azar. La inactivación al azar causa un revestimiento al azar y crea un gato tricolor. A raíz del proceso epigenético, un gato clonado no hereda los mismos rasgos de su madre. Persiste el temor de que un mayor conocimiento derive en abusos, por ejemplo, en la clonación de humanos. Yo creo que la epigenética nos dice lo contrario, que no podemos crear la copia exacta de una persona, aunque dominemos la clonación. Eso nos enseña la epigenética. That's absolutely what epigenetics tells us. La investigación es una actividad extremadamente creativa. Los científicos tienden a no conformarse, un poco como los artistas. Los investigadores más exitosos viven completamente absortos en sus temas, fascinados, entusiastas, limitándose en su trabajo. Son un poco egoístas, pero eso me conviene, lo que me satisface mucho. I'm quite happy.